Vamos a tratar todo relacionado con el tema leche pasteurizada. ¿Qué es la pasteurización? Pasteurización es un proceso que consiste en la aplicación de calor a un tiempo y temperatura determinada de tal forma que garantice la destrucción de microorganismos patógenos. Los índices de referencia térmica para la pasteurización son el Coxiella burnetii y la bacteria Bacillus tuberculosis, así como la enzima fosfatasa alcalina. Mientras que la leche pasteurizada es aquella leche que ha sido sometida a un tratamiento térmico de pasteurización y en la cual se logran los siguientes efectos: destrucción de bacterias patógenas, destrucción de la enzima catalasa y fosfatasa alcalina, desnaturalización del 5% de las proteínas del suero y alargamiento del tiempo de vida útil de la leche en entre 7 a 15 días. Para analizar el diseño de los tratamientos térmicos aplicados en la industria láctea, se deben conocer los siguientes parámetros. En primer lugar tenemos al número de reducciones decimales o N. El número de reducciones decimales se calcula por la división de los logaritmos de la población inicial entre la población final. Luego tenemos al tiempo de reducción decimal o T expresado en minutos, que es una forma de expresar la termoresistencia de un microorganismo en minutos, y es el tiempo en minutos requerido a una temperatura letal de referencia o de proceso para reducir a una décima la carga de la población inicial del microorganismo que se tenga como índice de resistencia térmica. Luego tenemos la letalidad, la cual se expresa en minutos con la letra F, y es el tiempo en minutos requerido a una temperatura de proceso para reducir la carga de la población inicial N0 a una población final N. Se puede calcular a través del producto o la multiplicación del número de reducciones decimales por su termoresistencia expresada en minutos. Otros parámetros empleados en el diseño de tratamientos térmicos en la industria láctea tenemos el valor de Z o termoresistencia relativa, expresada en grados Celsius o grados Fahrenheit. Es también una forma de expresar la termoresistencia de un microorganismo, pero expresado en términos de grados Celsius o grados Fahrenheit. Y es el diferencial de grados de temperatura requerido para reducir a una décima la termoresistencia del microorganismo que se haya tomado como índice de termoresistencia. Para el cálculo del valor de Z, vamos a tener un diferencial de temperatura, es decir, T2 menos T1, que es el diferencial necesario o requerido para reducir a una décima la termoresistencia del microorganismo, dividido entre el logaritmo de la termoresistencia T1, que corresponde a la termoresistencia a la temperatura 1, y D2, que corresponde a la termoresistencia expresada en minutos a la temperatura T2. Luego tenemos la ecuación equivalente, también conocida como tasa recíproca de termoresistencia D o tasa recíproca de letalidad para F. La ecuación equivalente es el diferencial de la temperatura de referencia menos la temperatura I,
que es una temperatura distinta a la temperatura de referencia, en la cual deseamos conocer su termoresistencia en base a la temperatura de referencia, dividido entre el valor de Z. Luego tenemos para el valor de sub I, que es la si deseamos conocer la termoresistencia de ese microorganismo a una temperatura distinta a la temperatura de referencia, entonces teniendo el valor de Z y teniendo el valor de la termoresistencia del microorganismo de referencia, podemos calcular su termoresistencia a una temperatura distinta a la temperatura de referencia. Igualmente para el valor de F sub I, también conocido como mortandad o U, si deseamos conocer la letalidad a una temperatura distinta a la temperatura de referencia, con la ecuación equivalente podemos hacerlo. Solamente lo que hay que multiplicar el valor de la letalidad de referencia, ¿verdad?, a esa temperatura, y luego con el valor de Z y la temperatura en la cual deseamos conocer la letalidad, realizamos el cálculo y podemos obtener el valor. Veamos un ejemplo para el cálculo de letalidad a 63 grados Celsius y su equivalente a 72, basado en los parámetros de la bacteria patógena más termoresistente que se puede encontrar en la leche, como la Coxiella burnetii, cuyo T a 63 es de 3,72 minutos, su valor de Z es de 4,34 grados Celsius y su número de revoluciones decimales es de 8, es decir, su termoresistencia 372, su variación relativa de la termoresistencia 4,34 y el número de revoluciones de la población inicial hasta la población final 8 veces, su valor sería n igual a 8. Ahora bien, para el cálculo de la letalidad nos basamos en la fórmula de letalidad basada en el número de revoluciones decimales y la termoresistencia a 63 grados Celsius. Para ello multiplicamos dichos valores. 8 por 3,72 nos va a dar un valor de 29,78 minutos, que lo aproximamos a su valor superior, serían 30 minutos. Si deseamos calcular su valor equivalente a 72 grados Celsius, entonces lo que hacemos es el uso de la ecuación equivalente o la tasa recíproca de letalidad. En este caso lo que hacemos es multiplicar la letalidad a 63 grados Celsius por la ecuación equivalente, y eso nos va a dar un valor de, al multiplicar la letalidad a 63 serían 29,78 por el resultado de la ecuación equivalente, es decir, por 0.00843, nos va a dar el valor de 0.25 minutos, que equivalen a 15 segundos. Es decir que si deseamos pasteurizar una leche, ya sea por el método batch por tanque, lo que se requiere es aplicar una temperatura de 63 grados Celsius por 30 minutos. Pero si el equipo emplea es un intercambiador de calor de placa, es decir, un pasteurizador de placa, entonces los tiempos a 72 grados Celsius, el tiempo de retención en el tubo o holding es de 15 segundos para lograr la pasteurización de la leche, es decir, para lograr la reducción significativa de la población inicial desde n igual a 0 a n igual a n sub f en 8 ciclos logarítmicos, que es lo que se quiere, que es el objetivo fundamental de la pasteurización para lograr la inocuidad alimentaria en la leche. Con los parámetros
de termoresistencia de la fosfatasa alcalina y del Mycobacterium tuberculosis, vamos a graficar la curva de tiempo de destrucción térmica del microorganismo y del indicador en función a estos parámetros. En el presente gráfico se muestra la curva de tiempo de destrucción térmica del proceso de pasteurización de la leche, tomando en cuenta los parámetros de termoresistencia y la destrucción térmica de la fosfatasa alcalina, Coxiella burnetii y Mycobacterium tuberculosis. En ella se grafica lo que es la mortandad o U, que es el producto de la multiplicación entre la letalidad de referencia a una temperatura determinada y la tasa recíproca de letalidad a diferentes temperaturas. En ella podemos observar que la fosfatasa alcalina presenta mayor termoresistencia, le sigue el Coxiella burnetii y por último el Mycobacterium tuberculosis. Eso quiere decir que si se aplica una temperatura superior a 145 grados Fahrenheit, se logra a diferentes tiempos de mortandad la destrucción de la fosfatasa alcalina. Cualquier relación tiempo-temperatura a lo largo de la línea de destrucción térmica de la fosfatasa alcalina es un valor equivalente que va a permitir o que va a lograr la reducción significativa o la destrucción significativa de ese índice de pasteurización. Todo lo que está por debajo de la línea de la fosfatasa alcalina queda destruido. Es decir, que si yo aplico una relación tiempo-temperatura a lo largo en cualquier punto a lo largo de la línea de TDT de la fosfatasa alcalina, automáticamente quedan destruidos Coxiella burnetii y Mycobacterium tuberculosis.